tal amigos? Saludos a todos. Me presento, mi nombre es Manuel Cerilo. Nací en la Sierra Nororiental del estado de Puebla. Estudio ingeniería mecánica y eléctrica y actualmente laboro en el área de mantenimiento industrial en una planta. Bueno, el motivo de esta grabación es eh, para darles a conocer el pequeño proyecto que tengo en mente, y más que nada está centrado en facilitarles o enseñarles a las personas que estén interesadas en la pronunciación de el idioma náhuatl. Para algunos es idioma, para algunos es lengua, dialecto, en fin. Pero bueno, eh, voy a tomar la base primordial que tiene una de las tantas escuelas de lenguas, la cual se basa en eh, primero atacar la parte de pronunciación de la lengua y posteriormente estudiar toda la gramática y todo lo que contempla, vaya, la función de la lengua como tal. Para mí es muy importante que la sepas entender y que la sepas pronunciar para comunicarte con terceras personas. Y bueno, algunos quizás lleguen a preguntar si su servidor sabe hablar. Sí, en efecto, mis padres y mis abuelos me lo enseñaron, afortunadamente. Por ejemplo, sé, omen, eyin, nawin, macuil, chicuacen, chicome, chicuei, chignawi, matacti, matactice, matactiome. Bueno, pronombres: yo, neja; tú, teja; ella o él, yeja; nosotros, tejan; ellos, neque; ustedes, namejan. Bueno, como verán, se me facilita de cierta manera, aunque por la falta de práctica de repente se me traba la lengua, pero bueno, eh, como verán, es complicado de cierta manera, pero la idea es, como les decía, presentarles de manera escrita la forma en la que se pronuncia, no como se escribe. La escritura y la gramática, reitero, la atacaremos más adelante, pero lo que yo siento que es más importante al inicio es saber escucharla y pronunciarla. Eh, Algunas otras palabras, por ejemplo, es mai, mahpil, isti, yolo, zontecon, zonti, yicatzol, ixtololo, nacas, tenti. Y bueno, pizzot, siwat, piedra, tet; tierra, tal; agua, atl; hierba, xihuitl; luna, mesti. Por ejemplo, hay palabras en español que pueden componerse al náhuatl mediante dos palabras. Avión, por ejemplo, en algunas zonas le llaman tepospatani, fierro que vuela, y de cierta manera se sobreentiende. Camino, ohti, palo, cuit; hielo, secti; camino, ohti; perro, tzcuinti; caballo, tapial; toro, cuacohue; ardilla, cuhtachechelot. Lo clásico,
Quetzalcóatl, serpiente es Coat, zorrillo es Epat. eh, bueno, hay un sinfín de palabras que más adelante vamos a aprendernos, y como verán, el, el idioma es muy rico y es muy fluido, y eso caracteriza lo que es nuestra lengua madre de los mexicanos. Y pues espero que a alguien le pueda servir, y pues bueno, no me resta más que despedirme y nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos.